Bueno, buenas noches, bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Crispetología, historias con sabor a cine. Yo soy Daniel Sánchez, jefe de mercado en Cinemas Procinal, y este es un podcast en donde queremos sentarnos a tener conversaciones, a dialogar con el cine como telón de fondo, con invitados especiales para ahondar en esas historias que realmente hacen posible al cine. Estamos en Cinemas Procinal Las Américas en Medellín. Para quienes no lo conocen, un lugar icónico de la ciudad, un teatro con una vocación 100% cinearte y cultural, y un lugar que recientemente acabamos de renovar, pero que sigue conservando ese aire del cine y de la época dorada del cine, y que nos transporta precisamente a esos momentos en los que realmente el cine se convierte en ese lugar de encuentro. Y hoy se encuentra conmigo unos invitados muy especiales, y quiero comenzar por un invitado que nos va a estar acompañando como coanfitrión en este podcast, que es Andrés Murillo, una persona para quienes lo conocen que siempre ha estado vinculado a la cultura y al cine en la ciudad. Y bueno, Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a este espacio y nada, bastante contento de poder dar marcha, poder iniciar este tipo de propuestas y que esta renovación de las Américas pues permita este tipo de encuentros. Bueno, qué chévere. Y Andrés, siempre que comenzamos a planear el podcast, queríamos tener como ese balance entre una persona que conoce mucho la industria y que sabe mucho de cine, y yo más desde un lado entusiasta. Pues también he estado en la industria del cine con un buen tiempo, pero me considero un entusiasta, y tengo la visión un poquito más desde el lado del espectador. Entonces, esto va a ser una combinación bastante interesante y que precisamente nos va a ayudar a nutrir muchísimo el diálogo, y también para llegar a audiencias incluso un poco más amplias. Bueno, Andrés, quería comenzar hablando un poco de la ficción y la realidad. Ese tema, que cuántas veces la realidad supera la ficción, o cuántas veces no sabemos si estamos ya habitando la ficción y estamos haciendo parte de la realidad, y todo lo que está pasando hoy también con tantos temas digitales, con tantos temas de inteligencia artificial. ¿Cómo es ese tema de la ficción y la realidad? Sí, para el cine siempre ha sido como una discusión y creemos o intuimos que es la realidad la que alimenta la ficción y puede que sea en un alto porcentaje la vía, pero muchas veces también es la ficción la que alimenta la realidad o transforma realidades y contextos. Y desde lo cinematográfico se expresa entonces también en crear películas desde la ficción o películas desde la no ficción o documentales, pero desde los inicios del cine siempre ha estado así, pero para el espectador se ha ido como generando ciertas confusiones y hay unos prejuicios, diría yo, muy particulares. Uno invita a alguien a cine, vamos a cine, sí, claro, vamos a ver un documental, pero yo pensé que íbamos a ver una película. ¿Cómo así? ¿No es el documental también es película? ¿Cómo creer que muchas veces esa objetividad, que el documental debe acercarse a esa objetividad de la realidad? No, porque estamos hablando de arte, de un director que tiene un punto de vista que precisamente va a atravesar la obra y vamos a acercarnos a ese punto de vista, al de él. Ahí no hay objetividades. Entonces, siempre el documental ha coqueteado o se ha movido en unos vacíos de cara al espectador y que ha hecho falta fortalecer con el tiempo precisamente para que no se generen esas distancias, y se traduce mucho en la taquilla como tal, que una película de ficción siempre va a tener como más audiencia que un documental, y posiblemente el documental tenga mucho más emoción, expresiones profundas que nos puede acercar de otras maneras a esas realidades. Digamos que tanto en la mirada como un fenómeno artístico, el cine que impacta la realidad y esa realidad transforma el cine, y el espectador en su relación con el cine, todo esto es ese engranaje de entender ficción y no ficción o documental. Claro, y en esa mirada del director, que también es muy importante, y también uno comienza a ver que que el director también va cogiendo un estilo muchas veces mucho
marcado hacia un lado, hacia el otro, ficción o realidad, o incluso comienza a trasegar por ambos mundos también dentro de su obra. Sí, hay muchos directores a lo largo de la historia del cine y actuales que pues tienen esa maestría de poder navegar en ficción documental, en ambos, hacer obras maestras, hacer grandes películas, pero se cogen con pinzas, es decir, son unos muy pocos porque realmente cambia dramáticamente el enfoque o la manera de asumir las historias. Pondría un nombre ahí como un Werner Herzog, que desde el comienzo de su carrera siempre ha hecho ficción y documentales y en ambas líneas ha hecho películas geniales. Pero claro, es que cuántos Werner Herzog tenemos en la industria y que lo otro es el sentir mismo del director, que los lleva precisamente por esos caminos, donde se relacionan, se entienden mejor con esas narrativas dentro del documental, mientras que para otros siempre ha sido la parte de crear personajes, recrear espacios, tiempos, contextos. Entonces, son exploraciones que se vuelven individuales, que es donde ir, acercarse a un director y empezar a entender desde dónde se siente más cómodo en esas narraciones. Perfecto. Y hoy precisamente tenemos una invitada especial, que es una persona que dentro de su trayectoria y de su obra ha navegado por estos dos mundos de los que estamos hablando, de la ficción y la realidad, y lo ha hecho de una gran manera, porque sus proyectos audiovisuales han logrado realmente impactar, han logrado también generar mucha conciencia, generar mucha conversación. Y es precisamente comenzar este primer episodio de Crispetología uniendo esos mundos de la ficción y la realidad con una invitada que estoy seguro que a todos les va a encantar y vamos a conversar muy rico este rato. Y quisiera, Andrés, que nos introdujeras un poco a la invitada que vamos a tener hoy. Sí, pues nos acompaña en esta sesión Daniela Abad. Ella es una directora que con una joven corta carrera cinematográfica ha marcado profundo esta cinematografía reciente. Entonces estaremos hablando de esa renovación de la ley de cine para nuestro país, 2003, una nueva oleada de realizadores. Ella se instaura en este espacio y que con inicialmente su obra documental atrapó a espectadores hablando de públicos gruesos. Como decía ahora, es que el documental siempre ha sido como un poco a la sombra, siempre atrae un poquito menos de espectadores, pero en el caso de Daniela, pues ha contado también con ese respaldo, éxito taquillero en festivales nacionales, internacionales y a la hora de lanzar en taquilla. Y que cuando se ha digamos, articulado, ido, y que ahora también tendremos oportunidad de hablar un poquito, inclinado por la ficción, pues también tiene entonces otra mirada, otra perspectiva, nos está enseñando un poco lo que acaba de mencionar, esa capacidad de mímesis, de poder transformar narrativas que en el documental pueden ser muy sólidas. Eso no es tan fácil decir voy a contar ahora una ficción, y bueno, de pronto ahí tendremos oportunidad de navegar o hablar un poco. Y que la carrera de Daniela también está marcada por el acercamiento, o sea, ustedes la ven, ella es joven, es muy joven, hace parte de esta nueva camada de directores, pero que ya también el relacionamiento como docente, como transmisora de una información, de unos conocimientos a unos más nuevas generaciones que llegan que salen de la ciudad, del medio, ese impacto que está teniendo, esa mirada, esa rigurosidad de la investigación, la rigurosidad para seguimiento de personajes, construcciones de historias, es decir, ella con su obra y con eso que de pronto no sale en la gran pantalla, que es otro trabajo de su ámbito profesional, está marcando una diferencia significativa en la ciudad. Entonces, nada, para no alargar más, muchas gracias, Daniela, por compartir este espacio con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por esta invitación. Yo estaba muy contenta cuando Andrés me dijo, bueno, primero que se inventaran este espacio, que me parece maravilloso. Yo siempre he venido al Cine de las Américas hace muchísimo tiempo, no soy tan joven como dice Andrés, y me parece maravilloso que quieran hacer, que un cine quiera hacer un podcast sobre cine y que además en este momento estemos acompañados de espectadores de cine que vienen a formarse, digamos, sobre cine. A mí, la formación, como decía Andrés, es algo, la formación de públicos es algo que me entusiasma muchísimo y la formación en general, la educación es algo en lo que creo profundamente. Entonces, gracias por la invitación y gracias, Andrés, por tu introducción tan generosa. No, y ahí haría una acotación, Daniel, qué pena interrumpirte, y es como esa formación de públicos para mí hoy es la clave.
Si miramos el cine colombiano desde sus múltiples realidades, desde la realización, su exhibición, el impacto que está teniendo en la audiencia, sabemos que hay coyunturas muy fuertes, pero es este tipo de espacios los que nos pueden aportar para pensar que hay otros caminos para reconciliar públicos con cine colombiano. Y me parece genial que compartamos ese punto de vista para que esto sea bien entretenido. No, perfecto. Yo quiero comenzar con una pregunta para los dos, que me la responda primero nuestra invitada, y es, ¿crispetas dulces, saladas o combinadas? Ay, fue madre. A ver, a mí me gustan, soy más del salado que de dulce, pero me gustan combinadas. Lo que pasa es que lo que me pasa con las combinadas es que, claro, yo me dedico a la dirección, entonces me toca dirigir al de las crispetas y me da mucha vergüenza. Entonces le tengo que decir, mira, échame un poquito de las dulces, después un poquito de las saladas, otra vez dulces y otra vez saladas, y eso nunca lo hacen así. Entonces ponen dulces, después saladas, y uno solo come saladas y después solo come O dulces. sea, O si no, tienes le tu toca... método de combinación. Sí, Un director nunca suelta la dirección. lamentablemente no. Perfecto. ¿Y Andrés? Yo combinadas, como sea que las sirvan combinadas. ¿Y cómo las combinas? ¿Le haces así o no? Sí, la revuelve a la mitad haciendo bulla a todo el mundo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, yo soy del team de crispetas saladas. A ver, cine, crispetas saladas. Entonces, todos los que nos están viendo y quienes están acá, pues, de crispetas saladas, ya son del team Daniel. Bueno. ¿Qué me habrán traído? Es que dicen. ¿Cómo estará mezclado esto? Estarán perfectamente mezcladas. No creo que tenga esa metodología, pero ya la vamos a tener en cuenta para cada que venga. Bueno, Daniela, Andrés, iniciábamos esta charla viendo la proyección del tráiler de un proyecto muy importante en la carrera y en la vida de Daniela, ¿cierto? Quisiera que habláramos un poco de cómo inicia ese proyecto, y a mí también desde la mirada del espectador siempre me da mucha curiosidad de cómo arrancan los proyectos audiovisuales. Yo creo que las ideas nacen de los momentos más inesperados o de conversaciones muy inesperadas, pero hablando específicamente de este proyecto, ¿cuál fue esa semilla inicial que se sembró para arrancar en tu mente lo que querías hacer con Cartas a una sombra? Pues en realidad Carta a una sombra, yo tuve mucha suerte porque fue un proyecto que a mí no se me ocurrió. Cuando hice Carta a una sombra estaba muy joven y todavía era muy prepotente. Y entonces dentro de mi prepotencia juvenil pensaba que yo nunca iba a adaptar un libro de mi papá al cine. Pues que mi papá era escritor y que yo era cineasta y que eso podía... Dos mundos diferentes. Y que eran dos mundos diferentes y que la cercanía con mi papá podía no ser favorable para mí. Si soy muy honesta, eso era lo que pensaba cuando era joven, muy, muy arrogante de mi parte. Sin embargo, cuando terminé la universidad, Miguel Salazar, que es codirector de Carta a una sombra y productor, me dijo que si quería unirme al proyecto como directora, y yo pues que tenía 25 años y que nadie en la vida me iba a ofrecer dirigir algo, pues bajé la guardia y acepté el proyecto. Inclusive cuando el proyecto empezó, yo todavía estaba en la universidad y tuve que hacer parte de la investigación mientras estudiaba. Y recuerdo que me conmovió muchísimo lo que encontré. Parte de la investigación era oír unas cartas que mi abuelo llamaba cartas habladas. Bueno, Carta a una sombra se llama por eso así, y está basada en el libro de mi papá, El olvido que seremos, que cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, mi abuelo, y su padre, que fue un defensor de los derechos humanos y médico, y fue asesinado en el año en el que yo nací. Y parte de la tarea que yo tenía que hacer en la investigación era oír unas cartas habladas, unos audios que él mandaba en sus viajes a sus hijos en cassettes, y unos programas de radio que él tenía que se llamaban Pensando en Voz Alta. Y ese primer acercamiento que tuve con la historia fue maravilloso para mí porque yo no había conocido a mi abuelo
y empecé a conocerlo a través de una forma creo que mucho más directa que quizás el libro de mi papá, que era su voz y sus pensamientos que muchas veces se alargaban en cartas para hijos. Y así me sentí muy cercana a él y sentí que de alguna manera tenía una forma personal de conocerlo, que nos estábamos conociendo, digamos, a través de esas cartas a las que yo no podía contestar, que me llegaban, digamos, desde un pasado. Inclusive encontré una carta dirigida a mí antes de que yo naciera. Eso no sale en la película porque es muy personal, pero sí sentí una cercanía muy bonita en ese momento y eso me terminó de convencer a meterme en el proyecto y a que sí valía la pena que yo estuviera ahí. Daniela, ¿y nunca antes de ese momento se te había despertado como la curiosidad de explorar a tu abuelo, de entender la figura que había sido para la ciudad? ¿Nunca hacer un trabajo previo, una investigación previa, acercarte a él? ¿No? Es que yo no crecí acá, entonces no tenía la historia de Colombia tan fresca. Ok. No sabía realmente su importancia y había leído el libro de mi papá y me había gustado mucho, pero como dije, era muy prepotente y no me acercaba mucho a las cosas de mi papá, no. Solamente ahí me di cuenta y haciendo la investigación de la película me di cuenta como de la dimensión y de la importancia que él tenía, por lo menos para una ciudad como Medellín. Y eso me llevó, por ejemplo, a estudiar historia de Colombia, que ahora es uno de mis temas favoritos. Y me llevó a pensar que tal vez haciendo esa película mucha gente joven como yo podía también enterarse Conectarse. de la historia de Colombia a través del audiovisual, que quizás es más cercano y más fácil, pero nunca antes me había interesado. Me adelanto también a otra pregunta, es, Carta de una sombra es una reconstrucción de archivo familiar gigante y luego se replica esa metodología con Smiling. ¿Cómo se aborda ese archivo familiar tan inmenso para empezar, no sé, a decantar, a categorizar, priorizar temáticas que pueden ir surgiendo de esos encuentros familiares? ¿Cómo es ese trabajo con un archivo fílmico tan amplio para poder ir a condensar esas historias? Realmente yo empecé de manera muy empírica porque yo estudié cine de ficción. Yo no tenía ni idea de hacer documental. Quien me enseñó a hacer documental fue Miguel Salazar, que había hecho ya documentales importantes como La Toma, sobre la toma del Palacio de Justicia. Ujú. Y la manera en la que yo me aproximé al archivo fue inicialmente una manera muy simplemente práctica, porque teníamos que escanear un montón de fotos y no teníamos plata para que nadie nos las escaneara. Y yo tenía un escáner en mi casa. Entonces yo dije, pues yo escaneo las fotos y empecé a escanear las fotos y a guardarlas. Y hoy en día me gusta mucho hacer ese trabajo de escaneo que normalmente se deja a un asistente, pero me parece que ese trabajo hace que uno tenga un contacto, una apropiación con el archivo, por lo menos con el archivo fotográfico, muy distinta, porque uno mira, a veces le escanea mal, mira la resolución, la tiene que capturar, después la tiene que guardar, y entonces así yo recordaba muy bien qué imágenes teníamos. Y así me aproximé, digamos, a ese archivo fotográfico, que era lo que más teníamos en Carta de una sombra, y al archivo sonoro, que para mí fue un gran descubrimiento. Para mí el archivo, pues cuando uno le hablan de archivo, uno piensa en fotos, uno no piensa en audio ni en video. Y en este caso, el archivo sonoro para mí fue un gran descubrimiento. Sí, y una gran fortuna contar con ese nivel, digamos, de documentación, ¿cierto? De archivos. Y yo quería volverme un poco a lo que mencionabas ahora. No, digamos que no vivías acá, precisamente en Colombia, pero tenías mucha historia atravesada por toda la historia que ha vivido Colombia y esa, digamos, oportunidad de Italia, Irlanda, Colombia, que finalmente son culturas y que se van también entremezclando y llegar a encontrar esos archivos y esas realidades de este país y todo lo que estaba atravesando y habían atravesado en temas de tu familia. ¿Cómo se convierte eso precisamente en inspiración y cómo se va dando forma en un proyecto audiovisual? Hay un cineasta que de pronto ustedes conocen que se llama Abbas Kiarostami, o se llamaba Abbas Kiarostami, que yo admiraba mucho.
y que hacía películas medio híbridas entre el documental y la ficción. Y él era iraní y muchas veces le preguntaban por qué diablos vivía en un país como Irán. Pues que es un país que se mantiene en guerra y que ahora pues ni se diga. Y él decía que él era poeta también y tenía un poema que él citaba, que yo no sé citar, pero en el poema decía que los árboles crecen en muchas partes, pero que en pocas partes logran dar frutos, y que él se había dado cuenta que el lugar en donde él daba frutos era en su país. Y yo viví mucho tiempo en Italia y en España, pero y llega un momento en la vida en la que uno siempre no sabe dónde quiere vivir. Inclusive si uno vive en Medellín y viene de un pueblo, pues uno no sabe si quiere vivir en el pueblo, si se quiere quedar en Medellín, o si mejor se va para Bogotá, o qué hacer. Es un momento como muy crucial de la vida de uno, yo creo, decidir dónde quieres pasar tu vida. Y yo me di cuenta que quería pasar mi vida, por lo menos hasta el momento, quería vivir en Colombia, aunque sonara absurdo, porque Colombia es el único país que genuinamente me interesa. Es el único país que me importa, es el único país que yo leo el periódico y me pongo furiosa con los políticos y con los desastres ambientales que pasan, o me pongo feliz de que pase una ley, no sé, más igualitaria. En cambio yo leo noticias, pues no digo que no me importe la guerra de Gaza, evidentemente, pero yo leía noticias de Italia y no era un país que me conmoviera y que me diera tanta rabia. Yo creo que a uno le da mucha rabia lo que más quiere también, como Colombia. Entonces volví y descubrí a Colombia a través, pues, de lo que tenía a la mano también, por facilista, por comodidad. Yo creo que uno empieza por las historias cercanas porque es lo más fácil. Y se convierte en lo más difícil También en algún uno momento. después descubre que es un chicharrón, pero digamos que sí. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con realizadores que trabajan esa línea de lo familiar, siempre me ha generado la inquietud de qué tantos problemas al interior de la familia surgen trabajar historias de familia. Porque entonces, claro, van a salir los trapitos que nadie quería que se conocieran. Se generaron ese tipo de discusiones, algún tipo de coyunturas como esto no se puede hablar o no se puede mostrar, o fue transparente y no hubo mayores. Pues en el caso de Carta a una sombra, pues ya tenía un trabajo previo hecho por mi papá. Mi papá nos había abonado completamente el terreno con El olvido que seremos, ya había sacado el libro, ya en el libro había dicho todo. Entonces digamos que mi familia ya estaba, pues, como trabajada en ese sentido. Y les pareció muy bueno, y mi familia paterna es muy histriónica y no le teme a las cámaras y le gusta. Entonces no tuvimos muchos problemas. Tuvimos un problema muy gracioso con la iglesia, porque hay una escena en la que mi papá entra a caballo a una iglesia, literalmente. Y entonces escribió como un tío del Opus Dei, como que teníamos que quitar esa escena, que era eso y no sé qué. Pero nada, bueno, ese era un familiar lejano. Okay. Luego hubo un tema que nosotros nunca tocamos, hubo temas que no tocamos. Hubo un tema que nosotros nunca tocamos, dos temas yo creo. Uno sobre cierto machismo que mi abuela decía que él tenía, y otro sobre una posible homosexualidad. Pero yo creo que Miguel y yo no tocamos esos temas porque no logramos meterlos como en la historia. No era el tipo de documental. Era desviar esa narrativa a un punto que no tenía posiblemente salida. Sí, entonces no tratamos esos temas que de todos modos eran delicados. Claro, muy fuerte. Muchas anécdotas alrededor de eso. Y yo quiero que veamos un fragmento de un video muy corto que me trae a la mente el tema de las anécdotas, y ya les comento. Creo que este documental es un documental sencillo, muy bonito, que le va a llegar al alma a mucha gente, pero gracias a ellos que realmente nos permitieron adentrarnos en la profundidad de su vida. Yo iba a decir, yo no iba a venir hoy, cogí un carro para Medellín y en Sincelejo me arrepentí, y a las 12 del día cogí un bus y me devolví. Entonces estoy muy feliz de haber vuelto.
Daniela, y hablando precisamente de las anécdotas, yo veía ese momento del India Catalina, ¿cierto? Y para mí eso era una anécdota, te ibas a volver para Medellín, pero más allá de las anécdotas son las decisiones, ¿cierto? Las decisiones y también las decisiones que se toman todo el tiempo y que en tu trabajo como directora, yo creo que gran parte del trabajo de un director está basado en las decisiones. Y ahí estás hablando de una decisión. Iba para Medellín, pero pues también decidí volverme a última hora. Y ahí arrancan un montón de anécdotas. Hace mucho no veía eso, estaba muy joven. Muy seria. Pucha, muy seria. Cara de brava. Sí, sí. Pues bueno, voy a comentar algo antes de lo de lo del India Catalina. Nosotros fuimos con esta película. Yo nunca había hecho una película antes, ni había estado en un festival nunca en mi vida, ni sabía que era eso, ni tenía las dimensiones de nada. Y nos invitan a Cartagena, al Festival de Cine de Cartagena, hacemos el estreno ahí y nos dan estos dos, India Catalina. Y para mí fue el inicio como de un mundo totalmente nuevo. Para mí el cine era ver cine, era venir acá y ver películas. No era mucho más. Hacer películas, pues más o menos ahí yo intentaba, pero no tenía la dimensión, digamos, ni la relación con un espectador, ni la importancia que es estar en un festival, mostrar una película, distribuir una película, exhibir una película. Entonces para mí fue, inclusive yo ni siquiera iba a ir a la premiación, porque yo no pensé que fuéramos a ganar nada. Entonces para mí fue como un proceso de iniciación gigante, no solamente a hacer cine, sino también a entender otra parte del cine, que es la distribución y la exhibición. Pues esta película también estuvo en cines. No, yo no entendía nada de número de espectadores, no entendía nada. No. El sufrimiento del primer fin de semana. No, yo estaba fresca porque era totalmente ignorante. Ahora sufro porque ya sé. Ya sí. Pero en ese momento no. Entonces para mí Carta a una sombra fue una escuela tan grande y fue una película tan importante también en ese sentido, que este momento que nunca había visto desde que lo viví, pues es muy impactante. Yo recuerdo, estuve también presente en ese FIXI, en la presentación de la película, la charla, y siempre me había quedado con la sensación de que habías estado como abrumada, quizás. Los Indias Catalina que gana son los de jurado y público, y quizás el de público es el de mayor impacto para un realizador. Lo he escuchado en muchos directores cuando dicen que prefieren ganar el premio del público que incluso el principal, porque esa es la verdadera conexión o es la validación de un público votando por tu película, en el caso del FIXI. ¿Cómo fue para ti encontrar ya después con el público lo que te dijeron por fuera de la sala, el estreno y empezar esa ronda de entrevistas y encontrarte con la gente? ¿Cómo fue para ti esa reacción siendo tan joven? Fue increíble. Pues nosotros lo estrenamos en no sé si lo conocen, el teatro viejo, pues que se llamaba antes el Heredia y ahora le dicen el TAM. Y la sala estaba llena en el estreno y además estaba toda mi familia que no había visto la película. Es decir, mis tías, mi papá, mi abuela, todos fueron. Entonces yo también estaba pues como muy nerviosa por la reacción de ellos. Y fue maravilloso porque a la gente le gustó mucho la película. Yo no estaba para nada. Una semana antes yo había llamado a Miguel y le había dicho: Miguel, creo que esto es una mierda. Estaba cero segura de la película que habíamos hecho. Y entonces esa sorpresa, ese momento, digamos, que ustedes como espectadores no se dan cuenta, pero uno tiene la peliculita ahí que ha hecho y que se ha demorado 5 años o 3 años o 10 años para hacer. Al fin logra estrenarla en una sala de cine. Yo muchas veces voy de incógnita, no me vuelvo a ver las películas, pero voy de incógnita un rato para ver. Y lo que uno siente cuando la gente se ríe en el momento en el que uno pensaba que se tenía que reír. ¡Ay, eso es un milagro! Es un milagro. Cuando llora o cuando se ve conmovida es un descanso, porque uno finalmente lo que está intentando con las películas es llegar a los espectadores. Es lo único que le interesa, es comunicar algo. Uno quiere que mucha gente piense con uno, termine de pensar con uno la película. Entonces cuando la gente efectivamente piensa con uno, es maravilloso, es conmovedor y es muy miedoso,
porque uno no sabe la primera vez que muestra la película a la gente cómo va a reaccionar. Uno es el primer espectador de sus películas. El más crítico. El más crítico. Y uno piensa ser un más o menos buen espectador porque ha visto mucho cine, pero muchas veces se equivoca o muchas veces la gente se ríe en un momento que uno dice, pero esto es dramático, ¿por qué la gente se está riendo acá? Pero es maravilloso porque las películas ya uno cuando las hace las suelta y son del público totalmente y es el público el que juzga y uno ya no puede hacer absolutamente nada, puede hacer todas las charlas que quiera y... Pero ya tiene su vida propia. Ya se fue. Bueno, digamos que Carta a una sombra 2015, ¿cierto? Y también, digamos, en esa misma época, proyectos de cortos de ficción. ¿Cómo era, digamos, el trasegar de pasar del documental? Porque también viene Padre Nuestro en el 2015, que es su primer corto de ficción. También precisamente muy pegado a lo que fue Carta a una sombra en términos de temporalidad. Sí, pues yo ni siquiera, es que yo no sé muy bien yo cómo he llevado la carrera. Yo creo que gran parte es una cosa muy pasional, como que uno va haciendo. Tú ahora preguntabas por las decisiones. Claro, uno toma muchas decisiones sobre la marcha, muchas decisiones a veces irracionales, intenta mezclar. El cine tiene, y el arte, me imagino en general, tiene una cosa muy difícil, que es una mezcla entre la razón y el sentir. Y el sentir, sí, sí, como la intuición. Y es muy difícil combinar esas dos cosas. En el cine mucho más porque el cine es muy costoso. Entonces uno tiene que hacer una tabla de Excel, por un lado, porque el cronograma y la plata y tengo que sacar. Y por otro lado, tiene que poder no perder como ese entusiasmo y ese... conexión espiritual sí, con ese... y esa sensibilidad, digamos, con esa historia que se está intentando contar, pero al mismo tiempo se tiene que distanciar para ver si la gente sí le va a gustar y va a entender y después volverse a meter. Entonces uno sale y entra todo el tiempo como de esas emociones. Entonces yo no sé muy bien cómo mezclé la ficción con el documental. Yo creo que simplemente es que el documental, yo no pensaba hacer documentales, yo inclusive no considero saber tanto de documental. Yo he abordado el documental desde la ficción y de pronto eso ha hecho que narrativamente sean documentales más sencillos estructuralmente hablando para el público. Padre Nuestro, este corto que mencionas, es un corto que yo había terminado no completamente en la universidad y Carta a una sombra también fue el descubrimiento de unas cosas de las que vivimos los cineastas todo el tiempo, que son las becas y los estímulos. Y entonces yo descubrí que podía aplicar a unas cosas y que me daban una plata para terminar. Y entonces yo dije, no, pues buenísimo, yo voy a aplicar. La alcaldía de Medellín acaba de sacar ese año una convocatoria para postproducción, es decir, cuando uno tiene lista la película, la tiene filmada y todo, pero tiene que montarla, hacer el sonido, hacer la música, no sé qué, y daban una plata. Y yo no tenía con qué, pues yo debía dejado eso ahí tirado, porque pues qué iba a hacer. Y vi la convocatoria y dije, pues yo aplicar. Esta es la oportunidad. Voy a aplicar y me lo gané. Entonces así pude terminar Padre Nuestro, que fue mi primer corto. Pero entonces, en nuestro medio, en nuestro contexto, se puede decir que un director, parte de sus decisiones está en lo emocional, lo que lo lleva, sea ficción, sea documental, y otra gran parte es la oportunidad, la beca, la convocatoria, el estímulo que surge. Es decir, no hay una autonomía total para esa realización tal cual uno quisiera. Yo no sé, porque o sea, hay como un elemento de suerte, ¿cierto? Uno diría que hay un elemento de suerte, sino que yo tengo como la convicción de que cuando uno hace lo que quiere, tiene suerte, porque como que le sale, yo no sé por qué, lo hace naturalmente, lo hace yo creo que el entusiasmo es un elemento súper importante en general, como para las artes.
yo se los digo mucho a los estudiantes, lo más importante en un pitch, que es una cosa que nosotros hacemos todo el tiempo, para vender una película, uno hace un pitch, que es, va y cuenta la película, no sé qué. Yo siempre les digo, lo más importante es que ustedes estén muy entusiasmados. Y eso, yo no sé, el entusiasmo se pega. Y yo creo que realmente ha sido puro entusiasmo de hacer películas. Yo adhiero a algo y terquedad. Sí, hay que ser muy porque tercos. muchos pitch, pero cuántos no, y se requiere cierta terquedad para seguir apostando. Esa es una gran cualidad de un director, La terquedad. Sí, también es la peor condena porque uno no es capaz de salirse de eso. Pero sí, hay que ser muy, muy terco. Lo que pasa es que tampoco hay de otra, porque uno, ¿qué más va a hacer? Entonces, yo no sé hacer nada. O sea, un amigo me dice, es que es importante que tú tengas un oficio. Y yo digo, ¿qué oficio? ¿Sabré? Fue pucha, un oficio. Un oficio, yo no tengo un oficio. O sea, yo solamente sé hacer películas. Entonces, aunque me fuera muy mal, pues no podría hacer otra cosa. Eso tiene mucho de poético bonito también en lo que sale. Y llega también entonces ese segundo corto, Das ist Kunst. Ah, esa no los terminé de sacar. Ese está en internet, no sé por qué. Y una oportunidad ya desde otro rol, que es la producción, con Corte de Hombre. Ah, es que estudiaron mucho mi biografía. Sí, Corte de Hombre es un corto de un amigo que también hice por puro entusiasmo. Yo pues no me considero, digamos, productora. Es decir, yo tengo una empresa con 3 amigas, con 2 amigos, somos 3, con Mirlanda Torres, que es una gran productora, y con Laura Mora, que es una gran directora. Y viendo el trabajo de Mirlanda, pues uno se da cuenta que uno no es productor, que uno tiene ideas y que, bueno. Pero un gran amigo mío que se llama Manuel Villa y al que en este momento le estamos produciendo su primer largometraje documental, tenía una idea y él no había todavía descubierto como el mundo de las becas y yo como que me había pillado más o menos cómo es que hacía como para ganar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo te lo voy a producir, pero yo nunca había producido eso en mi vida, o sea, yo no sabía qué era eso. No, yo te lo produzco, mano, esta idea es genial, vamos a hacerla, no sé qué. El corto se llama Corte de Hombre y es un corto documental, es una pregunta sobre la masculinidad. Él se preguntaba qué significaba ser hombre, qué es lo que significa, qué es lo que nosotros determinamos que es un hombre. Y lo hace yendo a peluquerías a cortarse el pelo. Y le pregunta a los peluqueros, bueno, ¿usted cree que es ser un hombre? Hágame un corte de hombre. Entonces algunos lo rapaban, otros le hacían el 7, otros, tenía que pasar unas temporadas en las que le crecía el pelo. Y la historia es genial de cómo nace Corte de Hombre, porque Manuel en el Mundial del 94, ¿cierto? Él tenía un corte de un futbolista muy famoso en esa época, italiano, Roberto Baggio, y tenía ese corte. Él quería ese corte. Y él llega con el corte. Y entonces creo que el papá es quien le dice, hacete un corte de hombre. Y ahí empieza esa pregunta que le queda rondando. Entonces, ¿qué es un corte de hombre? Claro, es más violento que eso. El papá llega y le ve esas mechas largas, y esa mariconada, le corta el pelo y le dice, hágase un corte de hombre, hermano. Entonces él queda con esa pregunta de, bueno, pero ¿qué significa ser hombre? Entonces a mí me pareció tan buena y nosotros pasamos tan bueno juntos que yo le dije, no, pues hagamos esto. Y entonces nos ganamos otra beca. Y con eso, a punta de becas lo hicimos. Pero pues Mirlanda ve ese corto y me dice, vos tenés los derechos, vos pagas los derechos de Roberto Baggio en el Mundial. Yo, uy, Mirlanda, no, nosotros no teníamos presupuestos para eso. Entonces, bueno, sí, puro entusiasmo. Un poco de contexto es que la productora que está hablando, claro, Laura Mora, pues ya es muy conocido, es un hombre, una gran directora, Daniela Abad. Mirlanda es el nombre poco conocido, pero es una productora increíble. O sea, lo que esa mujer está haciendo internacional, las producciones, series, películas, es quizás hoy uno de los nombres más importantes en producción en Colombia. Mirlanda ha hecho, pues no sé, Frontera Verde, creo que El Robo del Siglo, pues no sé, o sea, las series más grandes que ustedes ven en Netflix, todas las ha hecho Mirlanda y es una dura de la producción y por eso pues
Laura y yo sabemos que no somos productoras. Tenemos una empresa productora porque somos entusiastas del cine y quisiéramos producirle a todo el mundo y le llevamos proyectos a Mirlanda. Hagamos eso. Mirlanda, no tenemos la capacidad, chicas, podemos hacer una película al año al año no, cada 3 años máximo. Pero sí, Mirlanda es una productora tenaz, es una gran amiga y un elemento muy importante en la empresa que tenemos. En el momento que estamos viviendo, 3 mujeres, es decir, ese posicionamiento de lo femenino en el mundo cinematográfico, en este momento que lo que estamos atravesando genera un impacto también muy positivo, no solo al interior, sino ese eco que se genera en filmografías, cinematografías connacionales, pues, de otros países similares. Sí, increíble. Yo creo que todas estas historias de las que hemos conversado hoy también nos van llevando hacia un gran proyecto que es el lado materno ya de tu familia. Carta a una sombra está del lado paterno, pero vamos llegando a ese proyecto que también es un proyecto increíble y que yo creo que es uno de los proyectos que más reconocimiento te ha generado, que es de Smiling Lombana. Sí, es una peli que yo, la verdad, la quiero mucho. Porque, bueno, es la que yo considero como en realidad mi primera película, porque en Carta a una sombra, pues yo tenía todo el respaldo de Miguel. Y en Smiling Lombana, la historia con Smiling Lombana es similar. Smiling Lombana es la historia de mi abuelo materno. Carta a una sombra es la historia de mi abuelo paterno y Smiling Lombana es la historia de mi abuelo materno, que se llamaba Tito Lombana, que fue un escultor, que fue el escultor de los zapatos viejos de Cartagena. Y que termina mal. No les voy a contar para que vean la película. Y haciendo esa película, bueno, pensando en la historia de esa película, yo me di cuenta que tenía como un díptico de abuelos, ¿cierto? Como un abuelo paterno muy bueno y un abuelo materno más conflictivo, digamos, más polémico. Okay. Y muy interesante también. Y que me trajo muchos más problemas familiares como historia que Carta a una sombra. Y me pasó similar a lo que venía contando. Yo estaba haciendo Carta a una sombra, descubrí que había un fondo de escritura documental y yo tenía esta idea de Smiling Lombana y apliqué a escritura. Genial, vamos a ver el tráiler precisamente y seguimos conversando. The Smiling Lombana. Así le decían a mi abuelo Tito en Estados Unidos. Fue un tallador desde niño tremendo. Un virtuoso total, sin escuelas de nada. La revista Bohemia sacó en la portada la foto con un título gigantesco que decía la obra más característica y representativa en toda América. Cuando se alejó el barco que lo llevó a España, él despreció su propio país. Él le gustaba sentirse distinto. Una persona enigmática. Un grande seduttore, un Don Giovanni. Él siempre quiso tener a Laura así como tapada para que Laura no viera que él era un tipo de pueblo. Yo empecé a notar la grieta. Él no confesaba dolores. Y al mismo tiempo, él siempre contaba las cosas riéndose, como si fuera un juego. Y se empezó a meter con gente poquito turbia. Cualquier cosa con tal del dinero, de tener el dinero. For me, he really kept a poker face, that's what we call it, where you don't know what he's thinking. Tito Lombana? He says, I've got something here with me. His name's Tito. He's the big boss. Él destruyó la fe que yo tenía en él, pero el daño más grande al fin lo hizo a sí mismo. Mientras más trato de averiguar quién era ese hombre sonriente, más se aleja de mí su imagen. Un hombre al que lo caracterizaba un gesto tan humano como ambiguo. Su vida misteriosa, en el misterio debe quedar. Daniela, yo recuerdo cuando vi Smiling,
La Bendecida, o sea, las dos familias tienen un archivo familiar que da para hacer de a película. Yo iba a mi álbum familiar y eso no me da ni para el corto. O sea, vuelve y juegas, enfrentarse a un archivo gigante, ya como decías, tú tomando las decisiones sin ese respaldo del codirector, cómo enfrentarse a ese archivo familiar y ahora con unos temas más espinosos de esos tabús, de lo que a las familias no les gusta que se vea menos en una gran pantalla. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, era genial porque en Carta una sombra podía contar una parte de la historia de un país o un lado y el otro lado, y en Smiling Humana podía contar el otro lado, como la otra cara. También, digamos, que podía reflexionar sobre la historia de Colombia en Carta una sombra desde los años 40 hasta los años 80, en Smiling Humana, digamos, de los años 50 hasta casi que la actualidad, digamos, pero haciendo más énfasis en los años 70 y 80. Y sí, la verdad es que me encontré con ese archivo que yo sabía que existía. Este es un archivo, en Carta una sombra había un archivo sobre todo sonoro, y a mí me parecía muy simbólico porque, bueno, y en Smiling Humana había un archivo sobre todo fílmico, que además a los cineastas nos encanta, que es fílmico, que no es digital, sino que es un archivo, pues el nuestro era en 8 y en 16 milímetros. Entonces eso le da pues como una nostalgia y una belleza pues a las imágenes brutales. Y siempre me pareció muy bonito porque en Carta una sombra el protagonista era un protagonista de la palabra y entonces su archivo era la voz. Y en Smiling Humana el protagonista era un protagonista de la imagen. Como vieron, era súper guapo, hacía mucho ejercicio y era seductor, y su archivo era de la imagen. Entonces me pareció como muy apropiado, como también, digamos, los documentales fueron encontrando como su forma lógica. Y ese archivo era un archivo que yo sabía que existía, yo no sabía que era tan extenso. Sabía que existía porque mi mamá, que fue la que me inculcó el amor por el cine, nos ponía de vez en cuando los fines. Mi mamá tenía un proyector que se le vivía enredando ahí las películas y ella pegaba eso con cinta, seguramente hacía desastres, pero decía que de vez en cuando nos decía, ay, ¿quieren ver como películas de la infancia? Y nosotros sí, claro. Y entonces hacía una mini proyeccioncita en la casa. Y así fue como yo vi por primera vez las imágenes de mi abuelo Tito, que fue un abuelo que aunque estaba vivo nunca me presentaron y ese era el gran tabú, pero pues yo pues a los 8 años no era consciente de eso. Y cuando estaba en la universidad tenía que hacer un proyecto final de carrera y estaba súper embalada. No sabía qué hacer y empecé a escarbar como siempre las anécdotas familiares y me acordé de la primera vez y única vez que conocí a Tito, mi abuelo, que estaba enfermo y me entregó un sobre lleno de $. Y cuando me acordé de eso, yo dije, eso no es normal. O sea, ¿quién era este tipo? Y entonces empecé a hablar con mi mamá y con mi abuela y con la que fue, ella no dejó que saliera la película y nunca más me volvió a hablar, la que fue la amante de Tito toda la vida. Y empecé a hablar con ellas y descubrí esa historia que yo dije, no, pues esto sería muy bueno poderlo contar porque además a mí me gustaba porque era una historia. Es muy fácil como familia asumir las cosas buenas. Es muy fácil asumir un personaje como Héctor Abad Gómez, pues uno quiere ser su familiar. Uno no quiere ser familiar de Tito Lombana y me encantaba poder decir eso porque creo que en las familias colombianas todos tenemos un familiar muy oscuro del que no queremos hablar y me gustaba como salir del closet en ese sentido y decir, mire, yo lo tengo, tranquilo, diga usted también que lo tiene, no pasa nada. Hable de su tío, hable de su primo. Daniela, y ahí vuelven otra vez el tema de las decisiones. ¿Cuántas decisiones tuviste que tomar en el trasegar de esta película? Era muy difícil porque mi familia no quería que yo hiciera esta película, porque no quería, era un tipo del que en mi casa no se hablaba, era tan grave lo que había hecho que en mi casa no se hablaba de él y ellos pues me lo contaban a mí, pero ellos no querían que yo hiciera una película. Entonces yo los fui como llevando, sobre todo mi abuela y mi mamá nunca quisieron aparecer en la película. Eso no es un privilegio, eso es bastante, eso es un problema al berraco.
Pero entonces yo les decía, no, pero es que yo no voy a hacer la película todavía, falta mucho, ¿por qué no me cuentan? Entonces me contaban, y yo entonces escribí primero el primer fondo de escritura y me lo gané. No, me lo gané, pero no pasa nada, porque es que eso no es para hacer la película, es apenas para escribir el guión de la película, seguir investigando. Y apliqué al de producción y me lo gané. Entonces ya le dije a mi abuela, pero oíste, pues ¿cómo me vas a hacer eso a mí? Vos entendés que yo me acabo de ganar un fondo que es súper difícil de ganar, entonces vos vas a hacer que yo no pueda hacer pues esta película. No, pues no salgas en la película, pero contame y no sé qué. Entonces la terminé grabando, solo la voz. Y el gran descubrimiento para mí, que es otra cosa que también le digo mucho a los estudiantes en esta peli, fue que los problemas en las películas a veces pueden ser sus mismas fortalezas. Un gran problema era que ellas no querían que salieran y yo pues estaba jodida porque pues, la protagonista de mi película, que era mi abuela, la que más había sufrido, la que peor le había ido, no quería salir. Entonces tenía que solucionar eso. Y ese problema, que era que ella no quería salir, en realidad lo que mostraba era la dimensión del problema, o sea, de la gravedad de lo que había hecho Tito. Y eso hacía que fuera mejor que no saliera. Bueno, o al menos yo lo acomodé de esa manera para quedarme tranquila. Y entonces el archivo adquiría un valor y un peso mucho más grande y tuve que tomar pues esas decisiones de que no salieran, de obligarlas más o menos y también de poner mi voz, que yo no quería poner mi voz en off, pero no había de otra, había alguien que tenía que contar lo que nadie estaba queriendo contar. Y es esa narración en primera persona que también se convierte en un sello especial de la película misma. Sí, a muchos documentalistas no les gusta mucho la voz en off, porque es muy explícita. Pero es que la verdad es que de verdad yo no sabía hacer documentales. Yo encontré esa manera. Dani, y alejándonos un toquecito de la película, ¿eres consciente? Bueno, ambos compartimos, somos docentes en el programa de cine del ITM. ¿Eres consciente de ese impacto que ha causado en estos nuevos chicos esta estructura de narrar la familia, de narrar esas historias escondidas? Y perdona, coloco un ejemplo. Cada vez salen más trabajos, ejercicios de clase o trabajos de grado que nos hablan el tío que se fue a Nueva York y terminó con una historia truculenta, el tío desaparecido que no aparece en ninguna foto y vamos a hacer la reconstrucción del vacío porque no está el archivo fílmico, pero ¿cómo lo narro? Es decir, hay como una inquietud profunda por esas historias familiares. Pues yo creo que las hay, no creo que sea por mí, la verdad, yo creo que las hay naturalmente. Pero que los no realizadores, pues, oye, que nos has mostrado un camino con estas películas para rescatar esas historias. Ojalá, yo no pienso que sea por mí, yo creo que en general nos interesan nuestras historias y bueno, pero gracias, pues ojalá que sí, si es así, muy bueno, pero no era, pues no, creo que sí hay un gran interés por las historias personales, creo que en general lo hacemos de verdad porque inicialmente son las más fáciles y difíciles de contar y las que tenemos más cerca y uno de alguna manera entiende el mundo en la juventud y en la infancia a través de como esos arquetipos familiares que tiene en la familia. Sí hay como una tendencia. También mucha gente me dice que está mamada pues de la familia y las historias familiares. No, y el cine también en gran medida responde, al menos digamos desde la óptica también del espectador, en vernos reflejados. Y es muy bueno cuando uno ve historias en las que uno ve cercanía de lugares y uno ve que es un lugar de la ciudad por la que uno siempre pasa. Y cuando uno empieza a ver que eso se vuelve más común en los proyectos audiovisuales, empieza uno a tener una identidad propia del lugar que habitamos, pero que muchas veces no somos conscientes de él. Muchas veces somos más conscientes de otros lugares que ni siquiera hemos ido nunca, pero los hemos visto tanto y no entendemos muchas veces los lugares propios de nosotros. Y el cine cumple mucho ese papel. Sí, total. Yo siempre he pensado que nosotros sabemos muy bien cómo es París, Londres, Nueva York, pues Manhattan, es como si lo conociéramos. Pero no conocemos mucho, no tenemos como
una imagen de nuestro país que creo que el cine pues, nacional ha ayudado a formar, ¿cierto? Pero hay otra cosa que me pasaba con las pelis también con respecto a lo de la familia. Yo también intentaba que no fueran solamente películas familiares, sino que hablaran de un país. Como que para mí el contexto, la historia, con H mayúscula, era muy importante también para que no fuera una historia solamente mía, sino como la historia de todos nosotros. Un reflejo de un colectivo. Sí, eso para mí es muy importante porque si no es demasiado autorreferencial y quizás pues a quién le va a interesar. Que eso me parece muy interesante, posturas de los directores. Una cosa es que parta de algo íntimo o algo muy local, pero no perder la perspectiva de lo global, de poder expresar para todos e incluir al mayor número de personas posible. Sí, y que a través de esas películas la gente más joven pueda entender cosas de la historia colombiana. A mí siempre me ha interesado mucho. Bueno, Daniela, y de Smiling Lombana, pues digamos, empieza esos reconocimientos también y empieza la película a generar mucho voz a voz. De hecho, digamos yo también desde esa perspectiva que les contaba al inicio más de entusiasta, es como el trabajo por el que yo también llego a Daniela y de ahí me voy a los primeros trabajos y empiezo a entender un poco también de tu obra y qué preguntas aún quedan, ¿cierto? Porque el documental, la película genera muchas preguntas y yo creo que todo el tiempo es tratando de encontrar respuestas. Después de los años que han pasado del estreno de Smiling Lombana, ¿qué pregunta aún sigue en la mente de Daniela? Pues yo quisiera que se hubieran agotado, porque uno también hace las películas para dejar de pensar en algo, porque como que las historias de las películas a uno lo tienen que obsesionar mucho porque se demora mucho haciéndolas. Y entonces uno está tan obsesionado que yo creo que al final uno hace las películas para dejar de pensar en eso. Pero lamentablemente yo seguí pensando. Pues, o sea, lo que descubrí con esas películas es que, aunque eran películas sobre hombres, en realidad las mujeres eran súper importantes. Mis abuelas, fundamentalmente. Y aunque Tito Lombana era el protagonista, me pareció increíble la historia de mi abuela y de mi mamá y de mi tía. Entonces, como que todavía me queda esa pregunta sobre ese otro punto de vista, que es más o menos la inspiración para hacer la película que escribí, que vamos a filmar al parecer el próximo año. No tienen, es en los años 90, o sea, pero digamos que es un punto de partida para contar, pues Smiling Lombana es el punto de partida para contar esa historia, porque me quedó la duda sobre la vida de esas mujeres. Y Daniel, algo que mencionabas también es esos tiempos de producción y que son en Colombia un promedio alto, de 5 o 6 años, tú has corrido con suerte un poco menos. ¿Cómo se siente desde creador, tener tus propuestas, estar presentándote convocatorias y demás, pero tener que pedalear tanto tiempo un proyecto pensando en una continuidad, pensando en que quizás tienes 5 ideas más pero tienes que hacer pausas tan largas, pues pausas, entendiendo esos tiempos de producción, para entender esa realidad del cine colombiano? O sea, ¿qué depara ahí en esa realización con esos tiempos? Pues digamos que eso no es solamente del cine colombiano. Yo creo que los espectadores no son muy conscientes de eso, pero hacer una película se demora, sí, a veces 3, a veces 5, a veces 6, a veces 10, a veces 20. Depende. Digamos que depende de muchas cosas, ¿cierto? Pero sobre todo depende de la plata, porque hacer una película es muy costoso. Entonces, pues uno lo va entendiendo, se va como haciendo la idea. Creo que también, como hacer una película es tan costoso, es bueno que uno, a veces me parece, que por ejemplo en los cineastas que más admiro, sus mejores películas no las han hecho tan rápido. No las han hecho un año y al siguiente año otra película, al siguiente otro, sino que se han tardado. Entonces han tenido tiempo de pensar mucho en eso. Y eso ha hecho que tengan como
como una profundidad especial, una mirada especial, una investigación mucho más honda que si tuvieran solamente un año. Entonces, a veces me consuelo pensando de que esos tiempos pueden ser buenos para las películas. A veces son demasiado extensos, evidentemente. Y a veces también me consuelo pensando que hacer una película no es solamente filmar una película o mostrar una película, porque normalmente pensamos, es que estoy haciendo una película, entonces estoy filmando, ¿no? Porque uno prepara una película, pues para los que no son realizadores, uno prepara una película de esos 5 años y filma 1 mes, 2 meses y le va bien y ya. O sea, realmente el tiempo de filmación es supremamente corto. Entonces también me he ido convenciendo de que hacer una película es escribir una película, pensar una película, financiar una película, hacer la película, postproducir, exhibir. Por ejemplo, a Laura Mora no le gusta hacer varias películas a la vez. Y a mí sí me gusta, no es que tenga mucha experiencia, pero digamos que en lo que me ha pasado es que mientras estoy produciendo una película, puedo ir escribiendo otra. En este momento, por ejemplo, tengo la película que vamos a filmar, ojalá el próximo año, después de 5 años, se llama Todo esto eran mangas. Y estoy escribiendo otra, porque ese guión ya está como muy completo. No voy muy rápido, voy muy despacio, pero tengo como una idea. También pensando en que si eso se demora tanto, pues mejor que yo. Vaya adelantando otro proyecto. Sí. Claro. Bueno, Daniela, ya nos has contado que te volviste casi que una experta en ese tema de los estímulos a la financiación de los proyectos. Ojalá, te estoy esperando uno ahora en noviembre, ojalá que eso no me traiga mala suerte. Total, y empieza todo este tema también de la realización, de hacer cine desde todos los frentes que esto implica y que lo acabas de mencionar. Y también comienza entonces ese proyecto que estaba mencionando ahorita Andrés, donde te juntas con Laura y con Mirlanda, y es La Selva Cine, ¿cierto? Hablemos un poco de esa productora para que vayamos introduciéndonos un poco hacia los proyectos que se han desarrollado desde La Selva. Bueno, La Selva Cine es una empresa de producción de películas que Laura y yo montamos al principio y después invitamos a Mirlanda, dándonos cuenta que sin Mirlanda no valíamos nada. Y el sueño, digamos, es poder producir. Cuando uno habla de producción no quiere decir que uno es el que pone la plata, que eso es lo que normalmente creen, sino que uno es el que consigue la plata para hacer las películas y las lleva adelante, digamos, ejecuta ese dinero. Entonces el sueño es poder producir nuestras películas, es decir, ser dueñas de nuestras propias películas, porque Laura, cuando me lo propuso, acaba de hacer Matar a Jesús y yo acababa de terminar Smiling Lomana, es una empresa que fundamos en el 2018 y queríamos ya pues tener como la propiedad de las películas que hacíamos, porque si no, uno no tiene los derechos sobre sus películas, sino que eso le pertenece a una empresa de producción, aunque Miguel conmigo fue muy generoso y yo sí tengo un porcentaje. Y entonces decidimos, pues no, simplemente fuimos, o sea, literal, nos reunimos, fuimos a Cámara de Comercio, nos inventamos el nombre de la Selva Cine y ya teníamos disque una empresa, pues no teníamos ni idea de cómo funcionaba eso. Fue realmente con la llegada de Mirlanda que realmente la Selva empezó como a tomar fuerza y con La Selva hicimos Los Reyes del Mundo, la segunda película de Laura, en coproducción con Ciudad Lunar, la empresa de Cristina Gallego. Y así empezó, digamos que fue muy buen inicio porque a Los Reyes del Mundo pues le fue muy bien. Luego hicimos una coproducción con Perú que se llama Diógenes, que estuvo en salas de cine hace poco. Ahora tenemos esta película de nuestro amigo Manuel Villa, el de Corte de Hombre, que se llama Las Pesadillas del Ciervo, que nos acabamos de ganar un fondo, pero pues llevamos muchos años, ese sí los perdimos todos. Y nos acabamos de ganar un fondo para terminarlo, que esperamos estrenar el próximo año. Es un documental súper interesante sobre un arzobispo que de pronto ustedes habrán oído mencionar, que se llamaba
Monseñor Miguel Ángel Builes, que era un déspota de ultraderechas horroroso, y que fue de alguna manera la inspiración de los 12 apóstoles, el grupo guerrillero. Entonces como un vínculo entre religión y violencia muy interesante. Y luego tenemos mi película Todo esto eran mangas. Si fuera por Laura y por mí, tendríamos una lista y recibiríamos a todo el mundo y no sé qué. Pues, la esperanza es poder hacer películas de otros que nos entusiasmen y poderlos apoyar, y seguir haciendo cine, quizás series, no sé. En ese rol con la productora, ¿qué motiva, qué mueve para tomar esas decisiones con determinados proyectos? ¿Es la conexión con ese director, creador? ¿Algún tipo de historias? Pues tienen algunos criterios. ¿Cómo llegan a una decisión? Sí, pues son fundamentalmente las historias que nos entusiasman. Digamos que es una plataforma para, pues precisamente como hacer películas se demora tanto y hacer una película de uno se demora 6 años. Entonces, si uno puede hacer películas de otros mientras tanto, pues también tiene la sensación de que sigue haciendo cine, que bueno, también es en parte suyo, porque la producción tiene una parte, pues entonces también esas películas son nuestras, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que son las historias. En el caso de Manuel es la historia y la cercanía, evidentemente, pero fundamentalmente como las historias que nosotros quisiéramos ver en el cine, que nadie quiere hacer, o y nosotras han encontrado casa. Sí, nosotras quisiéramos pues como ser también como un apoyo para otros cineastas. También es un lugar de pensamiento de cine, es un lugar para pensar las películas y hacer películas juntos y ver el montaje y decir, no, hagamos esto. Bueno, veamos entonces un poco de lo que desde la selva ha contribuido desde la producción. Ay, qué bueno. Daniela, Diógenes, me imagino, me corriges, debió ser todo un reto para productora, desde la idea, el tipo de proyecto, tipo de película, técnicamente, ese blanco y negro profundo, y luego distribución, exhibición. Es decir, ese espacio como de creación de cine debieron ser discusiones animadas. Pues Diógenes es una película peruana, una ópera prima, y llega a nosotros porque Laura y Mirlanda estaban en un laboratorio de guión en Brasil. Una pasantía.
como un laboratorio de producción y guión con los Reyes del Mundo. El laboratorio se llama BR Lab, y allá conocieron este proyecto y les gustó mucho la historia y decidimos hacer una coproducción. Lo que pasa es que una coproducción, yo no sé si para todo el mundo es claro, pues yo hace muy poco entendí que es una coproducción, que es en realidad como se juntan, digamos, dos empresas productoras, normalmente de países distintos, y aunan fuerzas para producir una película. Entonces siempre hay como un productor mayoritario, que es el que tiene más peso y es el que pone más dinero también. En este caso el productor mayoritario era el productor peruano, y los otros coproductores son productores minoritarios que ponen menos parte del dinero. ¿Y cómo ponen ese dinero? Básicamente a través de la única manera que tenemos es a través de fondos, nuevamente. Entonces aplican a fondos específicos para la coproducción. Entonces digamos que nuestra injerencia en el proyecto no era muy grande. Nosotros realmente no, solamente comentábamos algunas cosas de montaje, algunas cosas de guión, pero fue un proyecto que se grabó enteramente en Perú. Nosotros no fuimos. Sí tuvo equipo colombiano. Mateo Guzmán, es un proyecto interesante porque lo grababan dos directores de fotografía. Uno es Mateo Guzmán, que fue el director de fotografía de Smiley Lombana, pero también de la película de César Acevedo, La Tierra y la Sombra. La Tierra y la Sombra. Bueno, es un director de fotografía muy, muy, muy bueno. Y el otro es Musuk Nolte, que es un fotógrafo de foto fija peruano, muy bueno también, que se estaba iniciando, digamos, en la fotografía de cine. Entonces teníamos equipo colombiano también, y en eso realmente influimos. Nosotros no influimos tanto, pero lo más bonito era poder traer esa película a Colombia y estrenarla en salas de cine colombianas y poder apoyar ese tipo de cine. Pero no teníamos tanta, uno como coproductor no tiene tanta injerencia en el proyecto a nivel creativo. Okay. Y hay un proyecto que yo creo que queremos mucho en la ciudad y que seguramente también está muy en lo profundo de tu corazón, y es Los Reyes del Mundo, ¿cierto? Un proyecto y una película increíble que a todos nos dejó un mensaje. Yo recuerdo que incluso en esa sala tuvimos el conversatorio con, sí, yo vine. Con Laura. Sí, fue espectacular. Y el rol como productora también asociada en esta película. Pues digamos que Los Reyes del Mundo sí es una película muy especial y que para nosotras es súper importante, para la selva cine es súper importante, y obviamente pues es la película más importante que ha hecho Laura hasta el momento, y yo creo que va a ser muchas más, cada vez mejores. Pero es una peli que discutimos mucho. Digamos que yo no estuve tanto en el proceso, fue un proceso mucho más de Mirlanda y Laura. Mirlanda como productora, digamos, también ejecutiva del proyecto, y como productora junto a Cristina Gallego. Yo ni siquiera estuve en el rodaje todo el tiempo, yo iba y venía, fui a ver como algunas escenas específicas, y ayudaba en la consecución de recursos básicamente, y en la discusión. Obviamente vimos muchas veces el corte de montaje, leí muchas veces el guión, era más como un apoyo o como una mirada creativa para Laura, que es un poco lo que Laura hace también en mis proyectos. Laura lee mis guiones y me sugiere cosas, me dice: hagamos el teaser de esta peli así, haz esto así, haz este pitch así. O sea, digamos que en Laura yo encuentro una gran interlocutora desde la dirección, porque pues es una directora que yo admiro mucho, que tiene mucho conocimiento, con la que puedo hablar. Es con la persona con la que yo más hablo de cine, yo creo. Y creo que Laura también encuentra eso en mí, a nivel, digamos, de la dirección, como que podemos tener discusiones sobre dirección, y ese es más bien mi rol en ese sentido, y ayudar a conseguir plata. Dani, y pues en este recorrido has tenido la oportunidad de experimentar esa emoción de recibir premios, ese reconocimiento por un público especializado con las diferentes películas. Los Reyes del Mundo pues recibe un premio bastante significativo. ¿Qué tanto peso ha tenido para ti en tus proyectos, en tu siguiente paso,
esos reconocimientos se convierten a veces en llegar a ser un bloqueo mental, no logras hacer la distancia. ¿Cómo procesas? Pues ahora hablaba del entusiasmo, pero ahorita me quedé pensando y eso suena pues como si nosotros no hiciéramos ningún esfuerzo. En realidad nosotros trabajamos tanto, nos esforzamos tanto y somos muy rigurosas, estudiamos mucho, nos preparamos mucho los proyectos, cada convocatoria. Es decir, yo creo que es un trabajo como todos los trabajos, pues, pero como es tan competido, es un trabajo que necesita mucho rigor y mucha dedicación. O sea, realmente no solamente es injusto decir que es solamente entusiasmo. O sea, somos unas entusiastas, pero también somos unas, la disciplinadas, verdad, muy rigurosas. muy disciplinadas. Entonces, pues uno, y a veces eso trae sus frutos, como son los premios, y a veces no. O sea, porque es que uno no va a poner en Instagram todas las veces que perdió. No le conviene tampoco. Uno solo pone la foto, sube la foto cuando ganó, pero uno dice todas las veces que ha perdido. Hemos perdido muchas veces para llegar a tener algún éxito. O sea, yo creo que el éxito es fruto de muchos fracasos y que el fracaso, que uno está acostumbrado al fracaso ya, o sea, coge cierto callo como a fracasar, a no ganar los fondos. Y que el fracaso también a veces lo lleva a uno, no siempre, pero a veces lo lleva a uno como a mejorar, a decir, bueno, seamos objetivos con este fracaso y miremos qué puede cambiar y si los jurados tienen razón aquí o no. Y a veces hemos tenido éxito. Yo creo que también, o sea, espero que no sea solo suerte. Yo creo que en gran medida es que hemos trabajado mucho y no ganarse un premio es delicioso. Yo nunca, pues, o sea, me parece que es estimulante, que en general estimula para seguir, da muchos ánimos para seguir, porque la verdad es que perder, pues también, pues uno tiene que tener mucha tenacidad para seguir insistiendo, aunque haya perdido muchas veces. Yo creo que en algún momento uno gana, pues uno tiene que tener la confianza de que en algún momento va a ganar. Se puede demorar mucho, pero en algún momento va a ganar. Genial. Andrés, Daniel, esta conversación ha estado realmente muy interesante y llegar a este punto, el trabajo que hay detrás de un proyecto audiovisual es increíble porque hay muchas personas involucradas en los proyectos, hay muchos sueños, hay muchas esperanzas involucrados. Y en películas como Los Reyes del Mundo, ver el resultado final y entender todo lo que hay detrás de cámaras y tras bambalinas para lograr un proyecto de estos es absolutamente increíble. Yo quisiera que, para que vayamos redondeando esta noche tan increíble, veamos un video corto de lo que fue el detrás de cámaras de wow. Los Reyes. ¡Acción, chicos! Respirar adentro y hondo. ¡Avancen, avancen, vamos! Respirar adentro y hondo. Alegrar el corazón. Y no me digas, pobre, voy viajando así. No ves que estoy contento. No ves que estoy en este tren al sur. No, eso merece grabarlo. ¡Sí lo grabó! ¡Sí lo grabó! No, ¡wow! Daniela, Los Reyes del Mundo. Un momento dulce y un momento salado en este proyecto. No, un momento dulce, pues Laura seguramente dirá otra cosa, pero la concha de oro de San Sebastián. Y un momento salado, el COVID. ¿Qué? El COVID. El COVID. Con el que pues tuvieron que rodar y paró la película un año. De hecho, yo hablo mucho de eso con Laura con respecto a los tiempos del cine, porque al cine también le puede pasar eso. Usted tiene toda la plata y aparece la pandemia y usted, ¿qué hace? Entonces, sigue estudiando. Y Laura dice que ese año fue fundamental para terminar de construir la película. Ese año de pausa. Pero igual tuvieron que grabar con COVID y creo que eso fue bien salado.
Piénsala. Pero a vos te gustan los salados, o sea que depende del punto de vista. Sí, Las depende del punto angustias. de vista. Daniela, para ir cerrando, 2 preguntitas, una muy corta. Ahora mencionaste unos referentes, unos directores que te gustan. No quisiera pasar la oportunidad de preguntarte quiénes. Mi madre, eso es muy difícil. Pues yo últimamente fui capaz de asumir que mi cine favorito es el cine viejo. Hay películas que para mí, sí, hay películas en blanco y negro que para mí son muy importantes. Por ejemplo, 8 y medio de Fellini, pues para mí es muy importante. Y Fellini, el cine italiano en general, de pronto también porque tengo algo de italiano, ha sido muy, muy importante y es un cine que quiero mucho. El neorrealismo italiano lo quiero mucho y ese cine como más fantástico italiano también. Y el cine italiano reciente también. Hay una directora que me encanta y que ya es casi un cliché porque a todas las mujeres directoras nos encanta ella, que es Alice Rohrwacher, que es una directora italiana, pero también ahí está Marco Bellocchio, que me gusta mucho, que ya está muy viejo, pero digamos, sigue vivo. Pietro Marcello también me gusta mucho. Y luego a mí me gustan mucho los clásicos del cine. Admiro mucho cómo filman los gringos. Para mí no hay nadie que filme como los gringos, o sea, admiro mucho a Scorsese, a Coppola. No, vamos a ver, dicen pues que la última película es horrible, pero también pienso pues como que ¿qué más le va a pedir uno a Coppola? O sea, Coppola ya te dio El Padrino, ya déjalo tranquilo. ¿Qué más quieres que te dé? ¿Cierto? Es como cuando critican las películas de Woody Allen. Sí, pero ya hizo Annie Hall, no tiene que hacer nada más. Lucrecia Martel, obviamente eso es otro cliché entre las directoras mujeres y latinoamericanas. ¿Qué más? Ay, es que hay tantos. Hay tantas. Esos nombres que mencionaste. Y claro, preguntarte tu proyecto actual. Ahora mencionabas, es un proyecto que entonces llevas también unos años madurando, guión, historia, ya con luz al final del túnel de esa primera etapa que llega el rodaje para próximo año. Cuéntanos un poco de ese proyecto, cómo nace, qué consiste un poco la historia y lo que esperas explorar allí. Pues es la historia, como les contaba, nace un poco de Smiling Lombana y de las reflexiones que quedaron ahí después de Smiling Lombana, y es la historia de una adolescente de 15 años y su madre en los años 90, que pertenecen a la clase alta colombiana. La clase alta colombiana es un tema que me interesa explorar porque creo que hemos explorado poco. Es una clase relativamente pues, cercana a mí y que me gustaría filmar. Los años 90 pues, es una época más cercana a la época que yo viví y obviamente es una época muy difícil, que todo el mundo sabe que es muy difícil. Y esta madre y esta hija están esperando el regreso de un padre que no regresa y no regresa y no regresa. Entonces es como ellas, que tienen una relación pésima, construyen una relación madre e hija con la ausencia o gracias a la ausencia de este padre que también las pone en muchos problemas económicos y de muchos tipos, y cómo la violencia muy tangencialmente las atraviesa. Es una violencia pues que no se ve, pero es también como las clases altas se encierran en un carro, un centro comercial, una unidad cerrada. ¿Cómo nos encerramos? Dándole la espalda a todo lo que está afuera y lavándonos las manos también sobre nuestras propias responsabilidades. ¿Cuántas semanas de rodaje están proyectadas? Al parecer 6. Okay. Eso es bueno porque normalmente una película colombiana se hace con 4 semanas, eso es muy poquito. 5 semanas si te va bien, 6 si te va muy bien. Los Reyes del Mundo creo que tuvo 8 semanas, pero tenía más plata que nosotros. Muchos años para esas 6 semanas. Bueno, y lo que siga después. Todo eso eran mangas. Esperemos Todo esto que eran la veamos mangas. muy pronto. Todo esto eran mangas, aunque no sé si vamos a poder dejar ese título porque ese título solo lo entienden ustedes. No lo entienden ni en Bogotá, lo entienden en Medellín y en Cali. Y ya, ni siquiera en Colombia lo entienden. Entonces al parecer todo esto eran campos, todo esto era monte. Estamos viendo si no cambiarle totalmente. Pero bueno, a mí me gusta mucho.
Lo que pasa es que es difícil de entender. Listo. De nuevo las decisiones. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Un episodio piloto. Acá estamos aprendiendo muchas cosas en tiempo real, desde las sillas que les tenemos que hacer unos ajustes. Pero muchas gracias por estar con nosotros, por esa conversación. Andrés, mi admiración siempre. Ha sido genial también tener este diálogo y que nos ayudes también a orientarlo un poco. Y ha sido un episodio realmente muy, muy especial. A extenderte el agradecimiento a Daniela porque sacar el espacio, este ratico en medio de tu agenda y compartir de una manera tan tranquila todo lo que ha sido tu experiencia con tu cine. Muchísimas gracias. No, a ustedes gracias. Gracias también a los que vinieron y nos oyeron. Y gracias de verdad por invitarme a este espacio al que espero volver con todas estas mangas. Así va a ser. Y a ustedes, muchísimas gracias a los que están presentes. Muchas gracias.